Amados, qué alegría, qué privilegio estar acá. Traigo saludos primero de Teresa y toda nuestra casa y toda la familia, Palabras de Vida. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí. Ustedes me ven a mí nada más, pero detrás de mí hay como 2000 locos que están orando, creyendo y que sabemos en nuestro espíritu que vienen días de gloria para la nación de Ecuador. Sabiendo que lo que el Padre, señores, qué importante ver y entender lo que Dios está haciendo. Qué importante. Cuando tú aprendes a ver cómo Dios ve en una persona, tú ves una nación. En un Abraham, él ve multitudes y multitudes y multitudes. En un auditorio, tú ves naciones. Yo quiero animarte, tengo una impresión fuerte en mi espíritu, así como voy a empezar tengo el privilegio de ser el primero que empieza a poner el tema, pero tengo una impresión en mi espíritu de escuchar la voz de Dios diciendo, alza tus ojos. Esto es más grande que tú. Esto es más grande que tu familia, que tu necesidad inmediata, que lo que estás viviendo ahora. Aquí hay cosas que de verlas, de captarlas, de abrazarlas correctamente, transforma una nación. Transforma naciones alrededor. Y hay lugares en esta nación y en otras naciones que están esperando hijos e hijas que han visto claramente, que han entendido. Y por eso vamos con la verdad que Él nos ha dado. ¿Cuánto dicen amén? Amados, venimos con el tema de la reforma a la movilización. La verdad es que cuando uno empieza a ver estos temas y sabe que tendrá el privilegio de estar aquí, hay tantas ideas que surgen en el corazón, en la mente. Y he aprendido que antes de reaccionar a todo lo que pasa por dentro, me gusta detenerme y oír la voz de Dios. Digo, Señor, yo tengo mucho. Señor, yo opino sobre todo. No quiere decir que Dios está opinando sobre eso. No me mire así, que usted también. Opinamos sobre, y yo creo, y sí, perfecto. Oye, qué bueno que tienes una opinión. Tu opinión no va a transformar el mundo. Su palabra, su voz, su propósito ejecutado transforma el mundo. Entonces, el asunto no es qué yo quiero decir o qué tengo yo que decir. El asunto es qué está diciendo Él. Y a medida que oraba por este tema, y uno mira la secuencia lógica que lleva de la reforma a la movilización. Hay mucho que decir ahí y estoy buscando al Señor y estoy empezando a trabajar y trazando algunas ideas y algunas notas iniciales. Y en una tarde de esa digo, déjame salir, pienso y digo esto es muy personal, que el hombre de Dios necesita tiempo hasta para pensar, para soñar en Dios. No solo estudiar, no solo orar, sino que hay cosas que uno va manejando, ¿verdad? E hice una de las cosas que más me gusta hacer, que me tiré sobre mi bicicleta y arranqué por ahí. Y empecé a hablar con el Señor y escuché claramente cuando el Señor me dijo, ¿sabes qué, Ben? Quiero que empieces desde el paso antes de la reforma. Y bueno, ¿cómo así, Señor? Si el tema es de la reforma a la movilización, debo quedarme dentro de los márgenes de lo que se ha propuesto. Pero sentí con claridad como Dios me hablaba. Y me decía, Ben, ¿tú no has considerado que la única razón por lo cual se requiere una reforma es porque algo se deformó? Hablamos de reforma, pero hablar de reforma sin hablar de deformación, ¿qué fue lo que se dañó? ¿Qué fue lo que se rompió? Porque solo a luz de entender lo dañado, entiendo lo que Dios está restaurando. O sea, entender el plan original, llegamos un paso más lejos. Tener visto claro el plan original es lo que me permite decir. Pero aquí dice que hay un muro y una pared y un baño. Y aquí, no, tumben esa pared. O sea, empezamos a reformar. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? Amados, si somos honestos, la mayoría, y perdone si lo digo de esta manera, pero quiero ser sabio con el tiempo, reformamos según nos da la gana a nosotros mismos. Esto no me gusta y no quiero esto. No, espérate. El plan no lo diseñamos nosotros. Existe. Dios no te llamó, no te salvó, no impartió su vida a ti para que tú lo hagas a tu manera, sino para que tú fueras una expresión de quién es Él. A su manera.
Y a medida que pensaba, me di cuenta que hay dos cosas. Meditaba y oraba y buscaba del Señor. Me di cuenta de que hay dos cosas que nos deforman. Dos cosas que tenemos que entender bien, señores. Mañana hablaré un poquito más de esto, pero no hay nada que nos va a salir más caro en nuestra vida con el Señor que la ignorancia. Qué caro sale ser ignorante. Usted no lo sabía. Pero ser bruto nos ha arruinado financieramente. ¿Cuántas cosas nos ha robado? ¿Qué tiempo desperdiciado? ¿Qué fuerzas desperdiciadas? ¿Qué cosas que hicimos? Y oiga bien, ¿qué cosa no hicimos? Porque no entendimos. Tuve una conversación esta tarde y una de las cosas que decía es, cuando aprendemos a vivir como Él, la gente dice, yo quiero hacerlo como Jesús. Señores, aprender a hacerlo como Jesús es también aprender a no hacerlo. Él no hizo lo que quiso. Él supo limitarse a lo que estaba en el corazón del Padre. Él supo hablar cuando el Padre hablaba. Él supo moverse cuando el Padre se movía. Supo hacer cuando el Padre hacía. Entonces, empezar a entender estas cosas es importante porque nos gana tiempo. Proverbios 1 lo dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores amarán el burlar. Y es como una voz que dice, ¿hasta cuándo van a seguir perdiendo tiempo? ¿Hasta cuándo? Dice, volveos entonces a mi reprensión. Y dice, y yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. El asunto no es, yo quiero servirle para que Él me bendiga. Eso es muy chévere y muy lindo. Eso no transforma un mundo. Eso no transforma generaciones. Perdonen, pero esa es la franca verdad. Ver eso, conocerle a Él, va a demandar nada menos que toda tu vida. Parte del problema de algunos de nosotros aquí es que cuánto hemos peleado por honrar a Dios. Y se nos olvidó que esto no es un asunto de pelear mucho, es un asunto de morir mucho. De aprender a rendirnos. Nunca se trató de tus fuerzas ni de mis fuerzas. Se trató de Él. Y vemos reforma y es posible limitarnos a, bueno, Martín Lutero, sabemos la historia que clavó la tesis en esto. ¿Cuántos conocen la historia, verdad? Yo no he estudiado bien, él nunca clavó la tesis. La historia se cambió como a los 18 años de haber salido. Probablemente la pegó con un poco de cera o francamente, como dicen los expertos, probablemente la mandó por correo. Es la verdad. Y Martín Lutero inicia una reforma que dan lugar a lo que hoy son las 5 grandes denominaciones de la iglesia protestante y reformada evangélica que conocemos. En 1904 aparecen los pentecostales como movimientos. Puedo contarte toda la historia y vas a darte cuenta que detrás de cada reforma, detrás de cada movimiento, detrás de cada acto, ¿sabes lo que siguió? Otra reforma. Porque el apóstol Ana lo dijo clarito aquí, quizás tú no te diste cuenta. Ninguna reforma externa va a lograr lo que Dios quiere. El plan nunca fue, lo que se deformó no fue por fuera. Lo que se dañó fue por dentro. Lo que se deformó, que tiene que ser reformado, no es mi conducta, es mi naturaleza. Lo que tiene que morir no es, bueno, ahora que ya no cantamos esa canción, no es una canción. Lo que tiene que ser reformado son labios que le adoran a Él cuando el corazón está lejos de Él. Mañana es que voy a hablar de reforma. Porque tenemos que hablar de deformación primero. De qué se dañó. Y voy a llamarte la atención a dos cosas honestas. Voy a llamarte la atención al pecado. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque será la mayor parte de nuestra conversación. Pero déjenme alertarles para aquellos que aman al Señor y están empezando a caminar en la realidad del entendimiento, de la revelación del Hijo y del nuevo pacto y de su vida y todo lo que esto conlleva. Óigame bien, el segundo tema, que es el primero que voy a tocar, es más peligroso. Nada nos puede deformar como no ser diligentes. Y cuando hablo de no ser diligentes, hablo de quedarnos en un lugar cuando ya la nube partió. De celebrar las victorias de ayer y no seguir avanzando lo que Él tiene mañana. Y sufrimos con quedarnos en los lugares incorrectos. ¿Sabe por qué? Porque este lugar es mejor que aquel lugar de donde vengo.
Entonces ahora me quedo aquí, pero no me la quiero seguir jugando. No voy a hacer, bueno, Dios dice, pero hey, aquí por lo menos hay luz y hay agua, no hay que volver a. No ser diligentes. Es la idea de esforzarnos, de constantemente tener delante de nuestros ojos lo que Él está haciendo, de constantemente acordarme que Él está edificando su vida en mí, de que cada día de mi vida tengo que ser una impresión más perfecta, más exacta, más un duplicado más preciso de su corazón sobre la tierra. Eso es diligencia. Diligencia no es venir a la iglesia todos los días. Diligencia no es leerte un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Viejo Testamento, un salmo por la noche y 2 proverbios por la mañana. No, eso no es. Diligencia es la constancia en que Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando. Me despidieron del trabajo. Señor, ¿por qué a mí? No, Él está obrando. No sé por qué esto pasó. Pero cuando vienen los momentos difíciles, es el momento más fácil de olvidarte que Él está obrando, por si acaso. ¿Puedo darte una palabra profética en este momento? Vienen momentos difíciles. Se rieron, pero ni un solo amén, barbarazos, O sea, ¿por qué vienen momentos difíciles? Porque Él prueba todo lo que Él viene edificando. ¿Por qué vienen momentos difíciles? Así entre nosotros, como buenos dominicanos, porque Dios no confía en ti. Porque Él no confía en ti. Sí, Señor, yo te creo. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero ver que lo que yo estoy edificando. ¿Y sabe lo que pasa en nuestra vida con el Señor? Que hay muchas pruebas y con frecuencia vamos a reprobar las pruebas. Oye bien, ahora no podemos ser como Caín y entender que el que la prueba sea reprobada quiere decir que yo estoy rechazado. El gran error de Caín no fue que su ofrenda fue reprobada. Fue que él entendió que él fue rechazado. ¿Y cuál fue la alerta que le dio el Señor en la conversación antes? Si bien hicieras, no fueras enaltecido. Vas a reprobar pruebas, vas a caer en un momento de decir, Señor, se me olvidó. Y está bien, eso no es problema. La vida en Él consiste de mirar esos momentos y decir, ok, Señor, quiero representarte bien. Vamos otra vez. Es el apóstol Pablo diciendo, en todo y por todo estoy enseñado. Es una cosa escribir eso desde tu penthouse con wifi y una limonada en la mano. Es otra cosa escribirlo desde una cárcel romana. Diligentes. Diligentes es llegar al aeropuerto sabiendo que estás loco por llegar a tu casa y ver que dice cancelado el vuelo. Es decir, te represento a ti. Es aprender a tenerlo a Él por delante. Es estar donde tengo que estar porque sé que Él está trabajando. Ser diligentes es 2 de Samuel 11 versículo 1. Es el peor ejemplo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Dónde está David? En su patio. Bueno, realmente, honestamente, en el techo de su casa. Pregunta, ¿qué hace David en su casa? En el tiempo que los reyes salen a guerra, que es la primavera por si acaso. Por estar donde no tenía que estar, ve lo que no tenía que ver, Betsabé. Es saber, ser diligente, es saber que yo opero con cada palabra que procede de la boca de Dios, no la que procedió. Esa fue la gran lección del maná en el desierto. No era alimentarlos cada día, era enseñarles que tenían que aprender a depender cada día de Él. Deuteronomio 8 nos enseña esto, versículo 3. Diligencia. Estoy ahí no por cumplir. Estoy ahí no porque es mi deber. Estoy ahí no porque me necesitan. Estoy ahí porque yo sé que cada día, cada paso, cada momento que yo respondo correctamente, hay un granito de arena más de lo que Él viene edificando. Diligencia es el esfuerzo que hacemos por quedarnos caminando al mismo ritmo de Dios. No delante de Él, no detrás de Él. Nos deforma no ser diligentes.
Empieza un proceso donde dejamos de parecernos a Él, dejamos de ser edificados de acuerdo al estándar. ¿Ustedes se acuerdan esa historia de Israel en el desierto con las serpientes que empezaron a picarlo, las serpientes venenosas, en la instrucción de Dios? Hazte una serpiente de bronce, ¿se acuerda? Y levántala. ¿Tú sabes cómo se llamó esa serpiente? A mí me pasó lo mismo. Y la bendita serpiente tenía nombre. Sí, le pusieron nombre. Le pusieron nombre. Ven, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Buena pregunta. Segunda de Reyes 18, versículo 4. Oigan lo que dice. Él quitó los lugares altos en un momento que había una reforma religiosa en Jerusalén, Judá, ¿verdad? El rey de Judá. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. La convirtieron en un ídolo. La victoria de ayer, el mover legítimo de Dios de ayer, hoy es parte de su deformación de adorar ídolos. Me estoy parando a decir, tus victorias de ayer no importan jamás. Me paro a enseñar alrededor del mundo la importancia de tener una memoria activa de todo lo que Dios ha hecho y dicho a favor de nosotros. Lo que Dios hizo por ti ayer, anuncia lo que Él va a hacer mañana, tenlo por cierto. Pero lo que no puedo es estacionarme, parquear el vehículo sobre lo que Él hizo ayer. Como que toda mi vida rodea ahí. Es importante tomar lo de ayer como una herramienta que anuncia lo que viene mañana. Pero no, ellos se estacionaron sobre Neustán, lo convirtieron en un ídolo, desviaron su adoración del verdadero Dios a un instrumento que Dios usó. Eso nos deforma. Eso nos deforma. Convertimos a la iglesia en ese ídolo, convertimos a nuestros pastores en ese ídolo, convertimos a nuestros apóstoles en esos ídolos. Y no podemos perdernos. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero la victoria de ayer no puede convertirse en mi ídolo de hoy. Cuando no somos diligentes, nuestros oídos se cierran. Todo el mundo conoce el texto de Génesis 28 y 19. Él sale corriendo de su casa por el consejo de su mamá. Consejo bastante sabio. Mira, mi hijo, sal corriendo que tu hermano te va a matar. Así es que Jacob se va. Aquí no hay tiempo para despedirse, para mandar un email, para mandar un WhatsApp al grupo familiar. O sea, aquí hay que salir. La primera noche se registra que él duerme, tiene miedo de entrar a la ciudad, se duerme afuera de la ciudad, pone una piedra, dice como cabecera. Por mucho tiempo no entendí qué era eso. Y literalmente era rodearte de piedras por los insectos y las culebras y todo lo que había por ahí. Y él tiene un sueño esa noche, ¿se acuerdan? Y ve una escalera y ángeles que suben. Y Jacob se despierta y dice, mi madre, si esto no es más que puerta del cielo y casa de Dios. Pregunta, ¿era puerta del cielo y casa de Dios cuando Jacob tuvo el sueño o antes de Jacob tener el sueño? Antes. Pero él no se había dado cuenta. Es cuando se da cuenta que él responde. Y cambia el nombre de aquella ciudad de Luz a Betel. Y usted sabe todo lo que pasa en Betel. Un hombre carnal quiere negociar con Dios. Mira, si tú me cuidas, yo te voy a dar el diezmo de lo que tengo. El tipo está arrancado, es un miserable ahora mismo. Nadie sabe que en algunos 16 años, cuando él vuelva por ahí, será poderoso y riquísimo. Teniendo 2 esposas, una por opción y otra por obligación. Y habiendo de manera justa desposeído a su suegro de lo que le correspondiera justamente. Te digo un secreto. Esto es ser diligente. La vida de Jacob, y digo esto solo a modo general y a quien le quepa el sombrero, póngaselo. Siéntense con la vida de Jacob a mirarla bien.
Jacob no es quien tú y yo pensamos que es. Digo esto con mucho amor. Hay mucha mala enseñanza sobre Jacob. Mucha. Es un engañador. Pregunta, ¿quién llamó a Jacob engañador? Esaú, su hermano. Porque eso es importante. Su hermano, el mismo hermano que Hebreos 11 se refiere a él y diga que no haya entre nosotros ningún profano o fornicario como Esaú. ¿Quién fue que lo llamó engañador? El que tenía la promesa y lo eterno y no lo valoró y lo vendió por un buen ceviche. Él es que luego dice que es un engañador y está la iglesia entera. Él era un engañador, no quiere decir engañador su nombre. No quiero predicar de Jacob, no me quiero meter por ahí. Pero cuando tú lees Hebreos 11, la opinión de Dios sobre Jacob no es que él es un engañador. De Esaú piensa que es un desgraciado y lo dice. Ningún profano o fornicario como Esaú. La palabra profano en griego original es bébelos. ¿Tú sabes cuál es el problema de esa palabra? Que es la palabra completamente la antítesis de algo santo. Algo santo es exclusivo, es reservado, es para uno solo. Es el concepto de una esposa. El concepto de bébelos es que ella es para cualquiera. Cualquier persona puede tenerla. Dios piensa así de Esaú. Es Esaú que dice, el tipo me engañó. Y toda la iglesia, Jacob, vamos a una fila en el cielo para pedirle perdón a Jacob, que no tiene madre, señor. No, pero hay que entender esto claramente. Hay que entenderlo. Y tú sabes lo que Jacob hace cuando él vuelve otra vez. Esto es diligencia en acción. Él visita el altar de Betel. ¿Y sabe lo que Jacob hace en Betel? Te demuestra lo que es ser formado. No ser deformado. Ser formado. Oigan lo que dice Génesis 35, versículo 7. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar. Oigan cómo él llamó a Betel. Él le cambió el nombre a Betel. La gente de Betel, no. Betel solo se llamó Betel como por 15 o 18 años. Porque cuando el que puso el nombre volvió, oigan cómo le puso él Betel. Porque Dios se le había aparecido ahí cuando huía de su hermano Esaú. Él se fue de ese lugar diciendo, esta es la casa de Dios. Y después de 17 años, 7 engañados, 7 mentidos, trabajando 7 más por la otra, siendo engañado, cuando él vuelve, cuando él ve la bondad de Dios, él vuelve a este lugar y dice, Betel, la casa de Dios no es importante. El Dios de la casa de Dios es importante. Y pasa de ser Betel a el Betel. El Dios de la casa. ¿Me están siguiendo, amados? No saber cambiar los nombres de las cosas nos deforma. Seguimos con Neustán, celebrando ayer y no viendo lo que Él va edificando hoy. Él está edificando algo nuevo en tu vida. Amén. A la gente que dice, es que Dios siempre me habla así. De repente, un momento, tú nada más oyes silencio del cielo. ¿Por qué? Porque te hiciste dependiente en la forma y no en la voz de Él. Y ahora de maldad, intencionalmente, Dios te habla de otra manera. ¿Por qué? Porque Él no está produciendo una forma, Él está produciendo dependencia en nuestros corazones sobre lo que Él quiere revelarnos. Diligentes. No ser diligentes nos deforma. Pareciera bobo, pareciera pequeño, pareciera como fuera de lugar. Cuando Pedro escribe en 2 de Pedro 1:5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, amor, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Y dice, y si haces estas cosas, no dejará de estar sin fruto en el Señor. Pero fíjate que dice, ustedes, vosotros, poniendo toda diligencia, no dice, aquí es que nosotros somos buenos en hacer lo que la Biblia no dice. Señor, voy a orar para que tú me des fe y virtud y paciencia y conocimiento y dominio propio. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud.
Yo creo en la gracia. Voy a cerrar hablándote de eso. Pero déjame explicarte algo. La gracia no es para tu verte bonito. La gracia es para usted fajarse. La gracia es para usted trabajar. Es posible hacer vana la gracia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia he trabajado mucho más que otros. La gracia es para yo mirar mi vida y darme cuenta dónde están los puntos que no pasan la prueba. Porque de nuevo, Señor, esto fuera fácil si el asunto es acepto al Señor, vengo a la iglesia una vez a la semana, doy mi Dios, me voy para mi casa, hago lo que me da la gana. Así esto fuera fácil. Esto es duro. Cuando ofrezcan sus cuerpos como ofrenda viva, porque esta es la reacción justa por lo que Él ha hecho por ustedes. Romanos 12:1. Siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar su voluntad buena, perfecta y agradable. Romanos 12:2. Es una invitación a morir. Es curioso, no es una invitación a dejar de ser yo, es una invitación a morir. Para que lo que se ha deformado pueda ser reformado. Eso es la diligencia. Tengo 33 minutos. Y quiero hablarte del pecado. No quiero hablarte de tu pecado, así que respira. Yo tengo un amigo que es profeta, que cuando nos juntamos, a veces estamos en conferencias grandes, y en la hora del almuerzo es un lugar grande, común, y yo siempre me siento con él, porque más nadie quiere sentarse a la mesa con él. Porque es un hombre que cuando empezó a utilizar su don profético, lo usaba durante el almuerzo. Tú estás comiendo, habla del tipo, el tipo empieza a contarte tu vida, y a contarte cosas que mejor era decírtela en privada. Entonces, voy a hablarte del pecado, pero no de esa manera. Punto. Solo para que aclaremos nuestra forma de trabajo. Quiero hablarte de el pecado, no los pecados. No son las mismas cosas, por si acaso. El pecado y los pecados no son la misma cosa. A ver si te los pongo más fácil. Los pecados son tuyos. Son míos. El pecado es todo un sistema que existe. ¿Me hago entender? Eso hay que entenderlo, porque no entender esas cosas, ¿tú entiendes? No, Él murió por el pecado, para romper el poder del pecado. Nuestro pecado, nosotros tenemos que traerlo a Él. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para 1 de Juan. Todo el mundo lo usa para evangelizar. Pero hay que entender lo que está pasando y por qué pasó. Hay que entender porque suena feo decirlo así, pero es lo que va. Hemos trivializado el pecado. Aclaro. Tu pecado, tú no vas para el cielo. Ese es el impacto del pecado en nuestra. Oh, no, it's not. Oh, no. Si tú eres de lo que cree, el pecado te lleva al infierno. Ajá, al final de tus 80 años sobre la tierra. Déjame enseñarte lo que el pecado rompe. Lo que el pecado y hasta dónde el pecado nos deforma. Más que el daño. Cuando tú ves esto, tú vas a decir, cuando tú ves esta historia clara, tú ves la línea trazada clara en la palabra, tú dices, claro que termina en el infierno. No hay otra manera de terminar. Cuando tú empiezas a ver todo lo que el pecado daña. Hay un tipo de bala, de bala de pistola, que en la ciudad de Nueva York es ilegal. Y son las balas huecas. Son usados por criminales. Porque una bala normal tiene peso. No es que yo lo he hecho, pero lamentablemente he estado cerca de incidentes. Y he oído al doctor decir, no, tú vas a estar bien, la bala entró y salió limpiamente. ¿Cómo que limpia? Mire, mi hermano, si una bala me entra y me sale, te juro que no fue limpio, ¿oíste? O sea, para usted fue limpio, para mí fue un problema bastante severo, ¿verdad? O sea, pero lo que te están diciendo es esto, una bala por el peso que tiene, puede penetrar y entrar y salir y dejarte un agujero nítido que si alguien del otro lado tú dices, hey Miguel, ¿cómo estamos? O sea, te deja un hueco que tú ves todo. Y es el mejor caso en incidentes de pistolas. Que el tiro entre y salga, no que la bala le dé un hueso y rebote y se quede ahí adentro y después hay que sacarla. Pero las balas huecas, cuando penetran al ser humano, se estillan. Están hechas para hacer daño máximo.
a quien sea que le dé. Entonces, si una bala hueca entra, no te deja un agujero y sale por el otro lado. Nunca sale. Entra y se abre dentro de ti. Y daña, enciendo arteria, vena, órgano, todo lo que hay cerca. A esa velocidad, el daño es tan excesivo que los gringos que son locos con su dijeron, no, pero esa no, eso, ahí se pasaron de las rayas, ¿verdad? Y lo prohibieron. No, hablando francamente. El pecado es una bala hueca. Es una bala hueca. Tú crees que entró y salió limpio, ¡plá! O sea, y me quitó el brazo. Y no te das cuenta que ese asunto se abrió y te cogió el pulmón y te cogió la aorta y de repente algo que debió haber hecho un poco de daño, no hizo un poco de daño, deformó todo. Cuando vemos bien el pecado, ahí es que tú realmente empiezas a entender gracia, ahí es que tú empiezas a entender la cruz y su vida en ti. Tú entiendes lo lejos que estábamos de él. Vamos a hablar del pecado. Génesis 3, del 1 al 11, pueden leerlo, yo solo le voy a leer el 11. Porque desde que te lo lea tú te vas a dar cuenta que aquí el juego cambia. Y empiezo en Génesis porque este es el momento en que sucede. Este es el momento que vino la serpiente, que tentó a Eva, que Eva comió del fruto, que le dio a su esposo que estaba con ella. Y vuelvo a decir, en el idioma original habla de proximidad física. Adán no estaba lejos, Adán estuvo ahí, Adán oyó todo y Adán cayó. Se quedó callado. Y sabemos lo que sucede. En un instante pasamos de gloria, pasamos de ser lo que caminamos con Él todos los días y conversamos y disfrutamos de esta excelencia que es el Edén. Y estamos trabajando la tierra porque el plan era expandir el huerto hasta que el huerto cubriera toda la tierra. Desde que eso pasa, uno se imagina como que entre una de esas brisitas frías navideñas. Y esa gente, ¿qué fue? Algo se rompió. Entran, hace su tremenda introducción a la vida humana, la vergüenza y el temor al mismo tiempo. Entran como dos paracaidistas a una fiesta que nadie los invitó. Estamos aquí y los acompañaremos el resto de su existencia sobre esta tierra. Temor y vergüenza no son parte de la creación original. El pecado deformó la experiencia humana, deformó al ser humano de forma fundamental. Y cuando miras la palabra te das cuenta de rastros de eso desde el principio. Te das cuenta que Génesis 3:11, cuando Dios llega, cuando llama a Adán, y ustedes saben que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Si Dios sabe dónde está Adán, ¿por qué le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Si me acuerdo bien, la frase en hebreo es ayeka. Una sola palabra, ¿dónde tú estás? Y de ahí tú ves el corazón del Padre. Yo sé dónde tú estás, pero te llamo porque es una invitación. Es la última invitación a que vuelvas, a que te conectes otra vez. Ayeka. Mire, yo estoy aquí, pero me escondí porque me di cuenta que estoy desnudo y no sé. Desde que Él dice eso, esta es la pregunta que te muestra que la deformación que va a requerir de una reforma acaba de hacerse real y legítima. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Tú tienes otro maestro que no soy yo. Eso es lo que le está diciendo. Tú tienes otra persona que te está formando, que no soy yo.
¿Quién te enseñó? Vuelvo al tema. Cuando Dios hace preguntas, Él no está a falta de información. Él es omnisciente. Esa pregunta es un anuncio. ¿Quién te deformó? ¿Quién te dañó? Adán, tú no estás viendo lo que acaba de pasar. Esa realidad se extiende en el historial bíblico desde Génesis 3 hasta el Calvario. Y aún después del Calvario, cuando tú tienes al apóstol Pablo opinando sobre ese tipo de cosas, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios 2, versículo 1, este es el resumen de Pablo de qué tan severa fue la deformación que el ser humano vivió. Pablo lo dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, los mató, en los cuales anduviste, ¿en qué? En tus delitos y pecados, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién te enseñó? Fue un espíritu, fue una desgracia espiritual. En vez de ser conformados a la imagen del Hijo, empezaron a ser conformados. Salmo 105 o 115, no me acuerdo si de repente cuál es, el que dice: los ídolos de los pueblos tienen ojos y no ven, y boca y no hablan, y oídos y no oyen. Mira, aquí se enseña la palabra. Alguien me respondió, Salmo 115. ¿Te has visto cómo cierra ese bendito salmo? El Salmo 115 te ayuda a entender el problema de la deformación. Es más, déjenme ponerlo en pantalla. Venga conmigo al Salmo 115. Y perdón a los muchachos audiovisuales, esto no estaba en mis planes. Salmo 115. Miren el versículo 4. Miren este baile, qué interesante. Los ídolos de ellos, esto es Dios opinando sobre los ídolos de los hombres. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, ojos y no ven, orejas, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. El problema está en el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que tú empieces a tomar la forma y la realidad de lo que tú adoras. Ellos no ven, tú eres ciego a lo que está pasando espiritualmente. Ellos no oyen, tú eres sordo a lo que está pasando espiritualmente. Ellos no hablan, tu voz no carga peso en el espíritu. Tú vas tomando la forma. Que eso no es problema. Oiga bien, usted tomar la forma de algo no es problema si usted no tenía forma originalmente. Pero cuando usted estaba diseñado para una forma, tomar forma de otra cosa es deformarse. Es deformarse. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Nos deforma. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pasamos a ser esclavos del pecado y de la muerte. De ahí viene, y he dicho esto en otras ocasiones y permítame repetirlo, de ahí viene el problema de la cruz. Aclara, a ver. Si yo mato a un esclavo mío, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna, porque era mi esclavo, yo puedo hacer lo que me da la gana con mi esclavo. Oiga. ¿Y si toda la humanidad son tus esclavos? Ninguna. Usted puede hacer lo que le da la gana con toda la humanidad. ¿Usted quiere prueba de eso? Le hace Mateo 4, le hace Lucas 4. Estos reinos y toda su gloria son míos, y a quien yo quiera se lo doy.
Eso no es Dios haciendo una declaración, eso es el diablo haciendo una declaración. Son míos, hago con ellos lo que a mí me da la gana. Me pertenecen legítimamente, legal. Yo tengo los papeles. Yo tengo el video de cuando ellos comieron del fruto. Y pasaron, y esta va a caer pesada, así que abróchate el cinturón, a ser mis hijos. Jesús llega a declarar, lo vamos a ver en un momentito. ¿Sabe lo que Jesús dice sobre paternidad? Que tus actos revelan tu paternidad. Ustedes hacen las obras de su papá. No digan amén, no, porque después dice el diablo. Si no, trágase ese amén, mi hermano. Vamos, bórralo del video el amén, que no salga, por favor. No, siga la idea. La condición en que nos deja es Romanos 7:18. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que yo lo sabía. El pecado que mora en mí. Señores, esta es la pregunta del $1,000,000. ¿Qué mora en ti? El pecado que mora en mí. El pecado no viene, el pecado está. Porque fui deformado. Y mi forma de pensar, y mi forma de hablar, y mi forma de razonar, y mi forma de actuar. Y hay algunos días que yo puedo por fuerza como imponer y hacer la cosa bien. Pero eso cansa. Todos los días de tu vida pelear en contra de una naturaleza. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo soy un esclavo del que me deja en esa condición, el día que el diablo cruzó la raya fue cuando mató a uno que no era su esclavo, a uno que no era descendiente de Adán. Tú ves, no se confunda, el evangelio importa. Mañana cuando hablemos de reformado voy a hacer un hincapié muy fuerte en eso. Los detalles del evangelio, el nacimiento virginal importa. Es sumamente clave a lo que entendemos cómo Dios opera. Porque si él nace de un hombre, es descendiente de Adán. Legalmente no tiene derecho. Porque está deformado. Está deformado. Y ningún hombre deformado puede servir en el sacerdocio. Ley de Moisés. Entonces, cuando él mata a Jesús, él cree que está eliminando un problema. Yo me imagino que cuando Jesús dice, y esto no lo dice la Biblia, este es mi mente que lo dice, pero es más entretenido, yo creo a veces. En tu mano encomiendo mi espíritu. Como que del cielo algún ángel de esos medio rebelde, que estaba loco por venir a acabar con la gente que estaban tocando a Jesús, gritó del cielo, ¡jaque y mate! O sea, desde que Jesús muere, todos saben lo que pasa. Toda la autoridad legítima que el pecado traspasó a Satanás, vuelve en ese momento. En ese mismo momento, yo encomiendo. ¿Por qué tú crees que es en ese momento que se rasga el velo del templo? Un velo que toma 30 hombres moverlo. Se rasga y lo dice claro, de arriba hacia abajo. El velo no lo rompe hombres, el velo lo rompe Dios. ¿Por qué tú crees que el nivel de poder que se desata en ese momento es tan fuerte que la tierra no lo resiste y tiembla? Hay un par de veces que Jesús mostró su naturaleza, y digo esto con respeto, por error. ¿Cómo que por error? ¿Tú viste cuando lo van a apresar en Getsemaní? Juan es que relata eso, los demás, los sinópticos no relatan eso. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Dice que la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque Dios está dando su propio nombre. Y esa sola realidad desata un poder que la misma tierra no la resiste. Y eso pasa 3 veces.
¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Yo a la segunda hubiera dicho, ven acá, ya no te pido ni el nombre. Él muere y este nivel de poder es desatado. Porque en ese momento, el que tiene el imperio de la muerte, qué irónico, es destruido por la muerte. Hebreos 14, ¿verdad? El pecado deformó, nos dejó en Romanos 7, 21, dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué hizo el pecado? Nos robó del ámbito para el cual fuimos creados. Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la ¿qué? O sea, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. El pecado no te dañó el matrimonio. Un acto dañó tu matrimonio. El pecado te arruinó desde el principio. Arruinó tus intenciones, arruinó tu forma de actuar y de ver y de juzgar. Por eso es que tú empiezas a ver Efesios 4:17, por favor. Quiero leer este texto y voy a confesarlo. Yo tengo meses, quizás más de un año ya, estancado en Efesios 4. De esos textos que cada vez que me siento que el Señor me lleva aquí y leyendo y viendo. Y cada vez empiezo a ver cosas que no vi antes y lo conecto con otras cosas. Pero en Efesios 4:17, ahora el apóstol Pablo va a hacer algo bárbaro. Y él va a conectar la manera de vivir en Cristo, comparándola con lo que es vivir deformado. Y oigan lo que él dice. Esto pues, oigan lo que él dice. Digo y requiero en el Señor. Yo demando esto de ustedes. Que ya no anden como los otros gentiles. Y oigan cómo Pablo los define. Que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad quiere decir vacía. Con mentes vacías. Piensan en cosas que no son nada. Mira lo que es el 18. Teniendo, y aquí es que tú empiezas a ver cómo el pecado nos deforma. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Te apagaron las luces. Tu entendimiento para los gentiles, los que no tienen a Dios, Pablo está diciendo, así viven ellos, con el entendimiento entenebrecido. Oigan bien, tu entendimiento, a ver si te explico algo. La meta final del pecado no es arruinar tu vida, es oscurecerte tu entendimiento. Eso es lo que Pablo va a enseñar aquí. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si lo lees al revés, tienes, por decirlo así, la operatividad espiritual del pecado. Te lo va enseñando, te endurece el corazón, te hace ajeno de la vida. Y lo último que hace es que te oscurece el entendimiento. No lo veo. Amo las tinieblas porque mis obras son malas. Eso es Juan 3. Cuando dice, y los hombres vieron la luz y amaron más las tinieblas. No porque aman las tinieblas, sino porque sus obras eran malas. Y todas sus obras eran dignas de tinieblas. Pero no fuimos creados, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestros relojes internos no están diseñados para tinieblas, estamos diseñados para luz. Entonces, ¿cómo aprendemos a amar algo? Porque nos deformamos. Porque alguien me dijo que yo nací para vivir así. Que yo nací roto, que yo nací dañado. Es verdad, todos nacemos deformados. Su imagen en nosotros se distorsiona, no se borra, por si acaso. Pero se enloda y es difícil verlo. Génesis 5:3 te dice que Adán concibió un hijo según su imagen. Pero 4 capítulos después, en Génesis 9, versículo 6, Dios le dice a Noé, todo hombre que mate a un hombre debe morir.
Porque el hombre es la imagen del Creador. Y te enseña que Dios valida que después de Adán, después de Set, después del diluvio, el hombre todavía es portador de la imagen de Dios. Y lo más importante es cuando llegamos a Mateo 22, oigan este texto, y aquí empiezo a cerrar. Mateo 22, 19 te enseña la deformación, pero te da esperanza. Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Presten atención. ¿De quién es esta imagen y la inscripción en la moneda? Los fariseos están buscando la forma de meterlo en problemas con Roma para que no paguen los impuestos a la gente, porque César es un desgraciado que está abusando y no queremos recuperar con Roma. Y le dicen, ¿es lícito pagar impuestos? Él dice, dame una moneda. ¿De quién es la inscripción y la imagen? De César. Y esta es la respuesta de Jesús. Abre tus oídos. La respuesta tiene más información que a la pregunta que le están haciendo. Porque la respuesta de Jesús es esta. Entonces, denle a César lo que es de César. Si Jesús solo está respondiendo esa pregunta, Él se calla ahí, pero Él no se calla. Él dice, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la implicación? Que algo carga la imagen de Dios. Que hay algo sobre la tierra que porta su imagen. Nos deforma, nos hace extranjeros, rompe nuestras almas. Y todo el mundo sentado aquí sabe exactamente a lo que yo me refiero cuando uso una frase así. Soy amante de la historia y en los últimos meses se me ha cogido con ver muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Y oyendo una historia en un documental me quedé frío al entender cómo el alma rota juzga. El campo de concentración de Dachau en Alemania fue liberado el 29 de abril de 1945, un par de semanas antes de que terminara la guerra. ¿Por qué eso es importante? Porque esa es la primera vez que los soldados aliados vieron con sus ojos los rumores de que ven estos campos de concentraciones que estaban matando a los judíos. Señores, no eran los judíos, estaban acabando con todo el mundo. 14 millones de muertos en campos de concentraciones, 6 millones judíos por ser judío, que es vil. Pero fueron 14 millones en total. Cuando los soldados gringos, que tengo hasta el número de los batallones que entran a Dachau, ven el tren y abren el tren. Y por primera vez ven miles de cadáveres en el hueso. Ven que todavía hay prisioneros vivos. La reacción fue tan violenta, fue tan fuerte, que ¿sabe lo que hicieron los soldados gringos? Abrieron fuego contra todo soldado alemán que quedó en ese campo. Los ejecutaron inmediatamente. Y todo el mundo sentado aquí sabe, si tú hubieras entrado a ese campo y ves ese nivel de crueldad e inhumanidad, tienes un arma en tu mano, es muy probable que usted haga exactamente lo mismo. Vemos ese acto de crueldad y todo el mundo aquí dice, sí, hace sentido. Pero no te das cuenta que al ellos cometer ese acto se hicieron tan viles como los que... Esa es la deformación del alma humana. Eso es lo que el pecado hace. ¿Tú sabes por qué había que ejecutar a esos desgraciados? Porque si yo no los ejecuto, cuidado si yo soy igual que ellos. Cuidado si yo también soy capaz un día de hacer algo así. Entonces el mundo entero, y más que el mundo entero, yo tengo que saber que yo no soy capaz de hacer algo así. Entonces tengo que ponerme del lado de la justicia y disparar contra una persona desarmada. Pero al hacerlo, estoy demostrando que yo soy tan animal como ellos.
nos rompe por dentro. Y tenemos que inventarnos estándar de medida. No, yo no sé cómo, yo soy mejor que tú. Yo no sé, ay, la vecina, este tercer hombre que se va a su apartamento, cuida. Me deforma, me embarra, me hace pensar y actuar y vivir de otra manera. Eso es el pecado. ¿Que terminamos en el infierno? Pues claro, claro que sí. Es el fin lógico de esa historia. Me deformé. ¿Qué necesitamos? Una reforma. Sí, necesitamos una reforma. ¿Cómo Dios, por si acaso, la reforma de Dios se llama el Evangelio? Mañana entraré en plenos detalles ahí. Pero ¿cómo Dios ejecuta la reforma? Oigan cómo. Pero cuando tú lo ves aquí, hay algo en ti que no puede más que perder control de sus esfuerzos. Y dice, wow. ¿Cómo Dios ejecuta la reforma? De esta manera. Porque un niño nos es nacido. Oiga bien. Un hijo nos es dado. ¿Sabe lo que él hizo? Él tomó todos los hijos deformados y envió el hijo perfectamente formado para decir, ese es el camino. Es así. Esa es la reforma. La reforma no es Martín Lutero clavando en la catedral de Worms. La reforma no es la teología que sale de ahí. Todas esas reformas, hemos vivido cientos de reformas de aquí, de allá hasta acá. Viviremos cientos más porque creemos que es una reforma de forma. Y la solución de Dios fue una reforma de corazón. Fue una reforma de vida, porque el pecado me enajenó, me hizo ajeno de su vida. Pablo lo dice en Efesios 4. Me entenebreció el entendimiento. Para que yo no pueda entender, para que no pueda ver, para que no pueda oír, para que mi corazón no oiga y se arrepienta. Eso está ligado a Isaías 6. El apóstol Ana leyó. Nos deformó. No ser diligentes nos deforma. El pecado nos desforma. Desforma. ¿Hay una S o no? No hay una S. Deforma, perdón. Qué finos. Mire. ¿Y qué hace él? Él manda a su hijo y dice, a la medida de la estatura de la plenitud. Esa es la forma. Esa es la reforma. Esa es la reforma. A la medida de la estatura de su plenitud. Eso es lo que te corresponde. ¿Te das cuenta? Que el pecado no es algo que tú hiciste por lo cual te va a ganar al infierno. Te garantizo que sí, por si hay duda. Pero si fuera eso, fuera una bala limpia que entra y sale, ok, me muero. No. Nos deforma. Dejamos de ver y de oír y de entender. Dejamos de ser útiles en las manos de aquel para el cual nacimos. La PET Ecuador, se ponen de pie conmigo, por favor, permítanme orar. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida que invita a un Mefiboset deformado a sentarse en tu mesa. Y que nos sana. Y que nos sana. Que levanta la vergüenza, que levanta el temor, que levanta aquello que entró para deformar. Y nos da tu forma.
declaramos 3 días de reforma y movilización. Vemos, entendemos, podemos ver tu corazón y tu tiempo sobre esta nación. Y declaramos que son días de una reforma profunda, no externa, una reforma muy interna. Que despertamos a tu realidad y a tu vida, que dejamos a Neustán, que dejamos la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor y nos ha librado de esas leyes. Padre, bendigo a mis hermanos. Pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo. Quítanos sueño. Haznos ver y entender. Para tu gloria. Para tu gloria. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, démosle un aplauso fuerte al Señor.